Buenos días, bienvenidos. Bueno, no había pensado inicialmente hablar de la fiebre oropuche, pero el incremento del número de casos en varios países y la existencia de una serie de informaciones que no son exactas, sobre todo entre las personas que comentan cosas que no son realmente exactas, y hablaremos de eso. Bueno, pues entonces me llevó a pensar, bueno, no he cerrado el ciclo de fiebre, todavía puedo hacer un programa adicional. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un programa sobre fiebre oropuche, que no es una enfermedad problemática, a pesar de que hay muchos casos donde las personas se sienten mal, veremos cómo, pero que realmente no es una enfermedad como las otras de las que hemos estado hablando en este ciclo y de las que todavía hablaremos un poquitico ya antes de cerrar. Ante todo, les voy a decir que trabajé durante 3 años en Trinidad y Tobago, desde 2004 al 2007, y lo hacía a un poco más de 30 millas de Oropuche. Oropuche Sur. Pasaba por el río Oropuche, que es el área donde apareció esta enfermedad por primera vez, pasaba con frecuencia, por lo menos 2 veces a la semana, porque la ciudad más grande del país, San Fernando, me quedaba un poquito más al norte de donde yo estaba, un poquito más al norte de Oropuche, y yo viajaba a San Fernando a veces a comprar alguna cosa que me hacía falta, una ciudad muy comercial, otras veces porque iba para la capital, y pasaba sobre el río Oropuche y pasaba por la localidad de Oropuche. Aquí, en esta localidad de Oropuche, en Trinidad y Tobago, fue donde se descubrió la enfermedad por primera vez. En este mapa de Trinidad y Tobago podemos ver primero la flecha que están ustedes observando en pantalla, es el lugar donde se encuentra Oropuche, o sea, el área de Oropuche, un área principalmente selvática, pero con una pequeña localidad y un río que la atraviesa. Y esta otra flecha, para que ustedes vean, señala Point Fortin, el municipio de Point Fortin, que es la ciudad donde yo trabajaba. Así que ahí pueden ver la cercanía entre el lugar donde se descubrió la enfermedad y el lugar donde yo trabajaba. Al norte está la capital queda más bien al norte. Vi algunos pacientes con oropuche en el hospital donde trabajaba, muy pocos por cierto, ¿no? Y bueno, ya tuve fue mi primer contacto con la enfermedad. Siempre todos me dijeron, no, esta enfermedad es una enfermedad que no es un problema, esto va a ser el diagnóstico, esperar que se quite nada más. Y bueno, era así. Estaba considerada una enfermedad benigna, sin complicaciones graves, y sigue considerándose así. Así que lo que están diciendo algunas personas, que el oropucho está matando, que el oropucho está causando problemas, no es cierto. El oropucho es una enfermedad de curso benigno, bastante benévola, que da sus síntomas, desde luego, pero que no es un problema tan grande como otras enfermedades como el dengue, por ejemplo. Los fallecidos, esos que he oído hablar, que alguien me dijo, no, el oropucho está acabando, está matando muchas personas, desentiérrenlo. No son cadáveres, por lo menos no son cadáveres de oropuche. Pueden haber fallecido otras enfermedades, pero de oropuche, no. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha reportado ningún fallecido por oropuche en ninguno de los países en que existen brotes en este momento, que es en América. El oropuche no ha salido de América. Y en estos países, bueno, pues no se ha reportado fallecido. Otros dos datos interesantes, antes de hablar más detalladamente de ella, es una enfermedad emergente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que apareció nueva, no hace tanto tiempo, y que anteriormente no se conocía. No es que no existiera, es que no se conocía. Y hasta 1955 esta enfermedad no fue diagnosticada por primera vez, o sea, no fue reconocida, identificada como una enfermedad independiente. El otro dato es que la fiebre de oropuche es una zoonosis, es decir, una enfermedad de animales que se transmite a los seres humanos. En 1955, algunos pacientes procedentes de la región de Oropuche, al suroeste de Trinidad y Tobago, se encontraron, eran casos con fiebre, con dolores musculares, dolores articulares, tenían algún rash cutáneo y algunos otros síntomas. Y entonces se tomaron muestras, bueno, ¿cuál es el virus que está circulando? De tantos virus que pueden producir fiebre, dolores articulares y rash, ¿cuál es el que está circulando? Se tomaron muestras, se enviaron para el laboratorio regional de virus en Trinidad y Tobago, que está en Puerto España, que es un laboratorio muy afamado y que trabaja para todo lo que es la comunidad inglesa en el Caribe, o sea, las islas del Commonwealth en el Caribe, y entonces se encontró un virus nuevo, un virus que no correspondía con ninguno de los virus conocidos hasta ese momento. Era un virus de la familia Bunchiaviridae, una de las familias de virus. Si quieren refrescar esto, pueden ir al ciclo de virus, allá que ya hicimos a principios hace algún tiempo, y se le llamó virus oropuche. ¿Por qué? Por la región donde fue identificado por primera vez. Se le llama también OR-OROF. OROF quiere decir oropuche virus, ¿no? OROF. Es un arbovirus, es decir, arthropod borne virus, un virus transmitido por artrópodos, por insectos.
Y aprovecho también para recordar algo que ya he hablado mucho. Carlos Juan Finlay fue, nuestro Carlos Juan Finlay, el cubano, fue la primera persona en el mundo que identificó que una enfermedad podía ser transmitida por artrópodos. ¿Mm? Y eso abrió el camino a hacer investigaciones. Bueno, pues el virus de Oropuche, la fiebre de Oropuche, es una zoonosis transmitida por artrópodos. Es un virus ARN de cadena simple de sentido negativo. Allá está también todo esto puesto en el ciclo de virus, que hay un pequeñito error, que bueno, tengo que rectificarlo, pero es un poco difícil a veces rectificarlo así, ya después que está editado el programa. Pero hay un pequeñito error en una clasificación que me lo señaló un oyente, por cierto, les agradezco eso, y tengo que rectificarlo. Vamos a ver cómo yo hago una rectificación ahí. Bueno, pues tiene una sola cadena de ARN en sentido negativo, que se divide en 3 segmentos. Cada segmento puede reproducirse independientemente. Y se han encontrado 3 genotipos de este virus: genotipo 1, genotipo 2 y genotipo 3. Están dispersos por varios países de América. Por ejemplo, Brasil, que se identificó por primera vez en Brasil en 1960, 5 años después que en Oropuche. Tal vez si lo llegan a identificar un poquito antes, porque yo creo que el virus estaba circulando en Brasil desde antes también, igual que posiblemente circulaba en Trinidad y Tobago. Bueno, pues sería tal vez el virus de tal zona de Brasil, no el virus de Oropuche, pero se identificó en Oropuche y por tanto es el virus Oropuche. Es la segunda virosis más frecuente en la región amazónica de Brasil, después del dengue. Fíjense, segunda virosis más frecuente que la influenza, más frecuente que la influenza. La segunda virosis más frecuente en la Amazonia brasilera es el Oropuche. Se piensa que es un virus reagrupado o reordenado, se puede utilizar cualquiera de las dos palabras. ¿Qué quiere decir esto? Es un fenómeno que ocurre cuando 2 o más virus de la misma familia, mucha virilidad en este caso, infectan la misma célula al mismo tiempo. Y entonces intercambian segmentos de ácido ribonucleico. Uno le pasa un segmento de ácido ribonucleico al otro y así se intercambia y aparece un virus nuevo. No es por mutaciones, o sea, es un tipo de mutación, pero un tipo de mutación por reordenamiento. No se cambia una secuencia de ácidos nucleicos, sino que simplemente uno de los segmentos estos, que son segmentos, ya dije que tenía ya 3 segmentos del ácido ribonucleico del Oropuche, uno de estos segmentos de un virus pasa a otro. Y entonces ya apareció un virus que no es igual que el original, es diferente, es un virus nuevo. Y se piensa que esto pasó con el Oropuche. O sea, algunos virus de la familia Burchaviridae se mezclaron en un mismo animal en infección y crearon un virus nuevo. Se piensa, se piensa, nadie estaba ahí para asegurarlo, ¿no? Originalmente el virus infectaba a perezosos, un mamífero que es conocido por su lentitud, porque duerme mucho, vive en árboles, etc. Es un mamífero comedor de hojas, no se alimenta de carne ni nada, hojas nada más. Y de ellos se transmitió a otros animales y a seres humanos por la picadura de jejenes y de mosquitos. El jején se considera el más frecuente transmisor de la enfermedad, pero los mosquitos también. Los transmisores más frecuentemente identificados son un tipo de Aedes, el Aedes serratus, y el Culex quinquefasciatus. Pero hay otros mosquitos también que pueden transmitirlo. O sea, es transmisible por una serie de mosquitos y por jejenes, no olviden eso, por jejenes también. Actualmente se conoce que el virus infecta a los perezosos, su fuente posiblemente original, pero también a marsupiales. O sea, son en algunos marsupiales americanos de selva, que son animalitos que después que paren meten dentro de una bolsa, igual que los canguros, pero no son canguros, son los de América, y los meten ahí las crías dentro de la bolsa y ahí ellas crecen y se desarrollan. También a primates, es decir, a algunos tipos de monos y a pájaros. Actualmente se considera que uno de los reservorios importantes son los monos aulladores, que existen en casi toda América del Sur. Central y del Sur, central también hay algunos monos aulladores. Constituye una reserva nacional natural para el desarrollo de todos estos animales, una reserva natural para el desarrollo del virus y de ahí el virus se propaga a humanos. Es decir, es una zoonosis, se observa en estos animales y puede transmitirse a humanos. La enfermedad es mucho más frecuente en tiempo de lluvia, ¿por qué? Porque hay más mosquitos y hay más genes, es lo lógico, ¿no?
y se ha desarrollado un ciclo urbano. Y esto es importante también porque ya no es una enfermedad selvática, una enfermedad de que es de la selva, pasó hacia las ciudades y tiene un ciclo urbano, o sea, se puede crecer, puede transmitirse por mosquitos urbanos, mosquitos de la ciudad. En la ciudad, los ejenes son el principal transmisor. No es que sea el único, repito, muchos mosquitos, varias especies de mosquitos pueden también transmitirlo. Actualmente se reportan casos, hoy en día, hoy se reportan casos en Brasil, Panamá, Perú, Colombia, Cuba y Trinidad y Tobago. Todos estos países tienen brotes recientes de poco tiempo para acá. Se han reportado varias epidemias, sobre todo en Brasil, y entre 1978 y 1980 se reportaron 130.000 casos en todo el continente. 130.000 casos en apenas 3 años. Bastante. Se han reportado también que con infecciones con otros virus, o sea, cuando una persona tiene velopuches, pues puede tener infección por otros virus también, y esto sí puede complicar la enfermedad, sobre todo si estos virus son virus agresivos, como por ejemplo el virus del dengue. Coexiste una epidemia de dengue y una epidemia de velopuches, la persona fallece, recuerden, el velopuche no mata, falleció por el dengue. Y esto es un problema también, porque a veces le echamos la culpa al velopuche, el médico dice tiene velopuche, pero tiene velopuche y tiene dengue, tiene dos enfermedades. O tiene velopuche y tiene otra enfermedad infecciosa también, puede ocurrir también. El virus se ha encontrado en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo de las personas infectadas. Importante, puede aparecer en el líquido cefalorraquídeo y ha hecho que se investigue con embriones de rata a ver qué pasa, porque se transmite, cómo es esto, ¿no? Y se ha observado que los virus en embriones de rata, esto es bien claro, puede infectar el sistema nervioso central, producir meningoencefalitis, introducirse después de 5 días de la infección, introducirse dentro de las neuronas de las células funcionales del sistema nervioso central y pueden causar muerte por apoptosis de estas neuronas, o sea, destruyen las neuronas del sistema nervioso central. Repito, en embriones de rata, no en humanos vamos a decir después. La infección causa encefalitis con daños severos, meningitis y trastornos cognitivos permanentes, o sea, del conocimiento, y muerte frecuente en embriones de rata, repito. Pero esto demuestra que el virus tiene una capacidad para llegar hasta el sistema nervioso central y esto también es preocupante porque aunque no se ha visto grandes problemas con humanos, existe esa potencialidad y cualquier mutación pues, puede crear problemas. Los síntomas comienzan después de un periodo de incubación que es de alrededor de 4 a 8 días. O sea, la persona es picada por un mosquito o un jeje infectado, 4 u 8 días después empiezan a aparecer los síntomas. El primero de ellos, muy parecido al dengue. Fiebre elevada que comienza súbitamente. La persona está bien, de pronto empieza a sentirse mal y la fiebre sube. Y entonces aparece una fiebre elevada súbita, de aparición brusca. La fiebre puede alcanzar 40 grados centígrados, es decir, 104 grados Fahrenheit en muy poco tiempo. Se acompaña de temblores, se acompaña de dolor de cabeza, dolores musculares, dolores en articulaciones, mareos, molestia de la luz, fotofobia y dolor en epigastrio y un rash cutáneo que aparece después. Si recuerdan, a principio del ciclo de fiebre hablamos por qué se produce todo esto en la fiebre, o sea, no es otra cosa diferente a el mismo mecanismo de defensa de la persona en la fiebre. En algunos casos, el rash se parece al de la rubiola y puede confundir también, pero recuerden, la rubiola no aparece de esta manera. Súbitamente, con fiebre de 40 grados centígrados, no es rubiola, eso puede ser el oropuche. También pueden aparecer náuseas, vómitos, diarreas, congestión de la conjuntiva ocular, es decir, los ojos rojos y dolor en la parte de atrás de los ojos. Y esto puede hacer que se piense en dengue también. El dengue y el oropuche, como ustedes ven, se parecen en muchas cosas, pero no son lo mismo. La fiebre y los síntomas respiratorios, los síntomas que habíamos hablado hasta ahora, no respiratorios, ni mucho menos respiratorios no tienen, desaparecen en pocos días, alrededor de unos 8 días. O sea, una fiebre es una enfermedad que dura una semana, pero cerca del 60% de los pacientes presentan unos días después una recaída, los mismos síntomas, pero menos intensos. Esto es normal. O sea, no es que volvió a coger el oropuche, es que simplemente es la recaída de síntomas que aparecen en la misma enfermedad. El diagnóstico puede hacerse por 3 vías. Vía número 1, la mejor, aislamiento del virus después de cultivar suero del paciente en ratones recién nacidos o en cultivo de células. Es la más segura, pero es un poquito complicada porque es cara, no se hace en todas partes, tiene dificultades para hacerlo, etc. Métodos de análisis serológicos como inhibición de la hemagglutinación
fijación del complemento, inmunoensayo, detección de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G para virus de Oropuche, y todo esto se hace utilizando suero de convaleciente. O sea, se toma suero de convaleciente y se mezcla con suero de la persona que queremos investigar y se observa la reacción que puede aparecer. Eso tiene una serie de técnicas a nivel de laboratorio que no vamos a entrar en ellas. Son técnicas más sencillas, pero también un poco inexactas. ¿Por qué un poco inexactas? Porque puede haber una reacción con suero de un convaleciente por otra causa que no sea por el virus de Oropuche. Y entonces esto puede crear algunas dificultades con el diagnóstico, pero es un método más rápido y barato, ¿no? Y la reacción en cadena de polimerasa, el famoso PCR, que es un método un poquitico más costoso, pero que cuando el COVID se extendió tanto, hay en este momento tantas formas de diagnosticar la reacción en cadena de polimerasa, que incluso se han facilitado con el COVID, que se puede utilizar para el Oropuche y no es tan caro. Si tenemos el set necesario, que hace falta tenerlo, pero no es tan caro. El diagnóstico clínico es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque se parece mucho al dengue y se parece mucho a todas las enfermedades por arbovirus. Se parece tanto que si uno no tiene sospecha de que hay Oropuche, pues no van a hacer diagnóstico. Pero al mismo tiempo, generalmente coexiste con alguna otra epidemia de otras enfermedades por arbovirus y entonces, bueno, hay epidemia de dengue y los casos de Oropuche pasan como si fuera dengue benigno. Y puede ser que haya una epidemia de otra arbovirosis y bueno, pues también pasa lo mismo. Donde metemos todo dentro del mismo saco y no percibimos que existe una epidemia de Oropuche. Eso puede pasar. No digo que esté pasando, digo que son cosas que pueden pasar. La prevención, control de genes y mosquitos. Matar el transmisor. Sobre todo en los brotes urbanos, bueno, pues es un poquitico más fácil porque es más fácil controlarlo. En los brotes selváticos, bueno, ¿quién se mete en la selva de Oropuche? Yo no estuve dentro de la selva de Oropuche en Trinidad y Tobago, pero estuve en otras selvas de Trinidad y Tobago y es muy difícil que usted consiga en cualquier selva. Es muy difícil que usted consiga un control de vectores. Y en la Amazonia brasileira, ni hablar. ¿Cómo usted va a controlar los vectores en Amazonia? Muy difícil. Por tanto, la prevención es sobre todo para los brotes urbanos, para la forma urbana del Oropuche, que es el mismo virus, repito, pero el transmisor varía ligeramente y se transmite dentro de la ciudad. Esto se hace en las áreas donde aparece la enfermedad. Y el otro método de prevención es evitar las picaduras, repelente. Hay muchos tipos de repelente para mosquitos, ya no hay que embarrarse todo el cuerpo con líquidos ni nada de eso. Hay un repelente que es de muñeca, que es bastante útil, se coloca como un pulsito aquí en la muñeca, un pulsito dura 24 o 48 horas y emite un olor que uno no lo siente, pero que los mosquitos sí lo sienten y se van. Otra situación, yo utilizaba mucho, a mí me gustaba mucho utilizar los espirales. El espiral para mí es un método magnífico para, en un local cerrado, poder eliminar los mosquitos, pero el espiral también irrita un poquito a algunas personas. Cuando yo trabajaba en Angola, hacía guardia, el otro día por la mañana llegaban las muchachitas, como yo le decía, que es directora, que no entran muchachitas, pero yo decía a las muchachitas y decía, ¿estuviste de guardia anoche? ¿Y cómo tú lo sabes? Por la peste que hay aquí, la peste cheiro que tengo. La peste por que yo utilizaba el espiral, pero no vi con mosquitos. Y había mucha malaria, cuando yo me cuidaba mucho de la malaria. Y los mosquitos estos se huían cuando sentían el olor de los espirales. Para mí el espiral es un magnífico método para prevención. El tratamiento sintomático. Se recomiendan analgésicos y antiinflamatorios, pero no se recomienda la aspirina. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antiagregante plaquetario y esto pudiera facilitar pequeñas hemorragias. En el Oropuche la hemorragia no es un problema, pero puede aparecer porque usted da aspirina a un paciente que tiene una respuesta inflamatoria a un virus que puede estar lesionando también la pared vascular y entonces, bueno, pues podrían aparecer hemorragias. Entonces, para no causar problemas, cualquier analgésico antiinflamatorio que no sea aspirina, que no tenga acción antiagregante plaquetaria. Se ha utilizado como medicamento específico el ribavirin, que es un antiviral, pero no está comprobado que tenga una efectividad real, ¿no? Se ha utilizado. Y algunos dicen, sí, es bueno, el ribavirin es bueno, pero bueno, no hay pruebas, no hay demostración práctica de la eficacia del ribavirin. De todas formas, los síntomas desaparecen alrededor de una semana. Los pacientes se recuperan totalmente, aún los pacientes que presentan recaídas. O sea, a los 7 o 8 días desaparecen los síntomas, el paciente está bien. Bueno, que algunos de ellos 2 o 3 días después tienen 2 o 3 días de recaída, puede pasar, pero la recuperación es total. Las complicaciones son raras, ninguna complicación es grave y no se han reportado fallecidos. La tercera vez que lo digo, no se han reportado fallecidos por el virus de Oropuche. Un paciente tiene Oropuche, tiene dengue, puede fallecer por dengue.
pero por virus de Oropuche no se ha reportado fallecido. Hasta ahora no hay estudios anatomopatológicos que puedan confirmar que se piensa que el virus tiene tropismo hacia el sistema nervioso central, o sea, se dirige parte del virus hacia el sistema nervioso central, pero eso no se ha comprobado anatomopatológicamente porque no hay fallecido, no hay a quien estudiar, no hay a quien revisar el cerebro. Aunque en estudios enfocados a la infección del encéfalo, estudios clínicos con personas que salen vivas, se han encontrado 3 pacientes, 3 nada más, 1, 2 y 3 pacientes. Fíjense que fue cantidad más grande de pacientes con meningoencefalitis por virus de Oropuche, 3. Y en todos ellos había inmunodepresión. En todos ellos se encontró inmunodepresión. Uno tenía HIV, o sea, virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, bueno, tenía una inmunodepresión y el virus le era fácil llegar hasta el sistema nervioso central. Y dos de ellos, los otros dos, presentaban inmunodepresión y uno de ellos tenía una neurocistocercosis, que voy a aprovechar para decir una cosa importante. La neurocistocercosis es un quiste encefálico producido por la tenia solitaria, o sea, la lombriz solitaria, pero que no se adquiere como el resto de las lombrices solitarias por comer carne mal cocinada, carne cruda. Esta es una pregunta que yo hacía a los residentes. Dime cómo se adquiere la neurocistocercosis. Y más en Angola que teníamos neurocistocercosis. Me decían, por comer carnes no bien cocinadas. Les decía, no, por eso se adquiere la tenia. La neurocistocercosis se adquiere por no lavar bien las hojas de verdura. Y no voy a entrar en el ciclo de la tenia, sería un buen tema para algún día, pero no voy a entrar en el ciclo de la tenia. Pero la forma de adquirir neurocistocercosis es comiendo hojas vegetales verdes, pues estén contaminados con quistes o sea, con huevos de tenia, y que no se lavaron bien. Entonces nos comemos un huevito, el huevito se reproduce la tenia va a buscar donde hacer el quiste, no encuentra el tejido que está buscando, porque esa es una zoonosis también, entonces se nos mete en el cerebro y hace una neurocistocercosis. Y se encontró que un caso con neurocistocercosis, que ya tiene debilitada la barrera que separa el cerebro del resto del cuerpo, bueno, pues también tenía un virus de Oropuche encefálico. Repito, pacientes que no fallecieron, pacientes vivos. Así que se ha encontrado, los 3 casos que se han encontrado de meningoencefalitis por virus de Oropuche han sido en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué hace pensar esto? Que tiene que haber un debilitamiento de las defensas del sistema nervioso central para que el virus pueda penetrar. Y se corresponde con lo que se ha visto en las investigaciones realizadas hasta ahora. No quiere decir que el virus no penetra. Bueno, no, eso no quiere decir eso. El virus nadie sabe si penetra o no penetra en personas que no tienen síntomas neurológicos. Pero no se ha demostrado, no hay fallecido. Bueno, mis amigos, el tiempo pasa, ya hemos llegado al final del programa, estamos un poquito más viejos cuando empezamos, como es lógico. Cuídense de los mosquitos, cuídense de los genes, pero no le tengan miedo al Oropuche, simplemente evítenla, porque el Oropuche no tiene grandes problemas. Una semana de malestar, pero pasa. Y entonces, hasta el próximo programa, nos vemos. Por lo menos yo espero verlos aquí conmigo. Muchas gracias.